¿Qué es lo primero que te salta de Number of the Beast? Bueno, primero que nada, estamos hablando de mi banda favorita. ¿De todos los tiempos? Posiblemente sí. Ok. Y esa canción en particular no está dentro de mi top 10, posiblemente tampoco dentro de mi top 20 o mi top 30 de mejores canciones de Iron Maiden. Sin embargo, es quizá junto con The Trooper y Run to the Hills la canción más conocida, ¿no? Y además fue la primera que escuché. Nunca voy a olvidar cuando tenía más o menos 13 años y utilizando una de estas herramientas que utilizamos antes para bajar música ilegales. Por alguna razón llegué a esto. Yo ni siquiera escuchaba rock, ni metal, ni nada de eso. Pero por alguna razón la bajé, que posiblemente me llamó la atención el nombre. Y la canción empieza con una introducción, que es una narración que mucha gente cree que es Vincent Price quien hizo la voz, pero no, es una persona desconocida que imitó la voz de Vincent Price, en el que recita una... de hecho, son dos frases bueno, no sé cómo llamar, dos versículos, versículos, no sé cómo se dice, del Apocalipsis, que es el Woe to you, O Earth and Sea, ¿no? Y que habla del 666, de la bestia y tal. Pero dura un buen ratito. Entonces decía, bueno, no sé qué habré bajado, mejor lo borro. Pero en lo que escuché los primeros acordes de la guitarra de Dave Murray, me parece que es, no lo podía creer. No podía creer que existiera algo que sonara así, porque por lo mismo, yo no escuchaba rock, ni metal, ni nada. Esto fue lo primero. Y no puedo creer que sonara tan poderoso. No se diga después de escuchar la entrada de Bruce Dickinson. Y después, como dices tú, cómo va creciendo la canción, cuando viene este grito maravilloso. Y a partir de ahí, pues ya fue entrar a un mundo nuevo, fue entrar a un mundo completamente desconocido, pero fascinante y amplísimo, que es el mundo, en ese momento, al menos para mí, del metal. Y es que podríamos hablar del metal partiendo de Number of the Beast. Es decir, es un buen punto de partida para hablar de ese género musical que siendo quizá no tan popular como otros, es un género que sigue muy vivo, que tiene un público enorme. Muy fiel, un público súper fiel. Y que posiblemente lo va a tener siempre, porque ha pasado todas las pruebas. Claro, y yo creo que esa reacción que describes, que tuviste y ese mundo al que te abrió, fue la experiencia de muchísima gente, probablemente un par de décadas antes de que tú hicieras ese descubrimiento. Pero yo creo que por eso escogimos esta canción, porque para mucha gente, para un público muy amplio, fue una introducción hacia un tipo de música que en ese momento estaba en la vanguardia y que de todos modos es bastante nuevo todavía en esta época, ¿no? El metal. El metal sigue causando terror. Claro. A mucha gente, ¿no? Ahora imagínate hace 40 años. 40 años, exacto. Sí. Imagínate lo que haber sido. Y una cosa importante es que para el momento en el que sale Number of the Beast, 1982, ya no era lo más pesado que había, ni mucho menos. Quizá el primer disco de Maiden del 80, el Iron Maiden, quizá eso sí sonaba pesado, ¿no? Pero comparado con otras cosas que ya estaban en ese momento, me parece que ya estaba Venom, posiblemente Bathory quizá llegó un poquito después, ya bandas mucho más pesadas, mucho más rudas. Ya el thrash ya existía para el momento del 82. Entonces, es un disco que sí es heavy metal clásico. Es importante aclarar eso porque posiblemente si se escucha y se compara con otras cosas de la época incluso, y no se diga cosas que vinieron después, suena casi fresa, ¿no? Pero sigue siendo aún así un buen estandarte del metal. Es que en ese momento lo que sucedía es que avanzaba tanto la necesidad de los músicos, que luego hablaremos en otro episodio sobre ese tema de la relación del ruido y la música, que sería interesante, de la distorsión. No creo que ahora sea el episodio porque luego vamos a traer música más pesada todavía. Pero ok, en ese momento sí existía como casi una competencia entre bandas sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, de ver quién sonaba más pesado, más rudo. No creo que Maiden fuera parte de esa competencia, ni mucho menos. Ni Judas Priest, ni estas bandas clásicas de heavy metal. Pero es que iba avanzando muy rápido. Es que cada año había algo más fuerte, algo más pesado, hasta que se llegó a un punto, yo creo que en los 90s, que luego discutiremos, en el que ya no era posible hacer música más ruidosa, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la polémica, adelante. Aquí está la portada, la pueden ver, la polémica fue grande. Sigue siendo grande y sigue siendo motivo de mucha diversión para adolescentes que encuentran en esta música y en este estilo gráfico
pues un refugio, ¿no? Sí, por supuesto, y mucha rebeldía y una representación muy específica de ciertas cosas. A ver, vámonos para atrás un poco y hablemos, aunque sea brevemente, de dónde viene el metal, porque yo tengo la idea de que una canción de proto-metal, y ya sabes exactamente hacia dónde voy a ir, es Helter Skelter de los Beatles, y que es una de las... uno de los ejemplos muy, muy, muy tempranos que tal vez pudieron haber plantado la semilla de este género musical. ¿Es cierto eso? ¿Viene de ahí? ¿Este es uno de los primeros ejemplos? ¿O más o menos en dónde podemos encontrar el inicio del metal? Tal cual que venga de ahí, no. Sin embargo, es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando, de esta competencia de hacer música más ruidosa. ¿Por qué? Porque Helter Skelter justamente se gesta cuando Paul McCartney escucha en una estación de radio o lee en alguna revista, no recuerdo bien, una reseña sobre una canción de The Who, que me parece que era I Can See for Miles, una de esas. Solamente lee la reseña o la escucha, más no escucha la canción. Y la reseña decía que nunca habían escuchado, que la persona que había escrito esto, que había escuchado la canción, que nunca había escuchado una canción tan fuerte, tan pesada, con guitarras tan estruendosas. Entonces Paul McCartney se pone a la tarea de decir, no, yo voy a hacer algo más pesado, sin haber escuchado la canción de The Who. Entonces... es lo que te digo, esta competencia que existía desde antes, estas ganas de hacer algo cada vez más estridente. Entonces de ahí sale Helter Skelter. A ver, finales de los 60s hay muchos grupos. Cream, yo creo que Jimi Hendrix, sin duda. Muchos. Podemos hablar de muchísimos, porque se nos van a ir, no nos van a decir que no mamen, que porque no mencionamos a tal o cual. Que ya estaban tocando proto-metal. Bueno, The Kinks, se habla mucho de The Kinks, que yo creo que sí. Pero... al grupo al que todo mundo se remite, al que todo mundo, ahí sí la discusión prácticamente no existe porque existe un consenso alrededor de eso, es que Black Sabbath es posiblemente el primer grupo de metal, cosa en la que obviamente estoy de acuerdo. Claro que el metal, es que hay dos etapas en este sentido. Primero, la primera etapa del metal, que es principios de los 70s, en la que estamos hablando de Black Sabbath, Judas Priest, que empieza justamente a inicios de los 70s, a pesar de que su fama la alcanzan en los 80s. A partir de ese momento era como este juego entre hard rock, metal, estaba Led Zeppelin, estaba Deep Purple, bandas de las que luego la segunda ola del metal, o lo que le llamaban la New Wave of British Heavy Metal, que es a partir de finales de los 70s, que surge como contraparte al punk, bebe de estas bandas. La influencia viene completamente de estas. De Zeppelin, sobre todo podremos, incluso son muchas las bandas, pero Thin Lizzy, ¿no? Pero podemos hablar de estas tres en específico. Deep Purple, Led Zeppelin y Black Sabbath, sin duda. Por ejemplo, en la parte vocal es muy obvia la influencia de Ian Gillan, vocalista de Deep Purple, en Bruce Dickinson, por ejemplo, o en Rob Halford de Judas Priest. Entonces, en esta segunda etapa, la banda que lidera este movimiento británico de metal es Iron Maiden, sin ninguna duda. Aparte, Iron Maiden, yo creo que sigue siendo una banda por excelencia underground. Es una banda que ha sido nominada no sé cuántas veces al Rock and Roll Hall of Fame, sin embargo, nunca ha logrado la cantidad de votos para poder entrar, lo cual es una ridiculez. Es un grupo que nunca ha tenido un hit dentro de los número uno. Me parece que la canción que más lejos llegó fue Run to the Hills, pero no llegó al número uno de popularidad. Sí tuvieron 3 discos número uno, que me parece que es Number of the Beast, Seventh Son of a Seventh Son y creo que Fear of the Dark. Pero nunca fue un grupo de éxitos. Nunca fue un grupo que, por ejemplo, que cayó a la tentación de hacer glam metal a mediados de los 80s, como la mayoría de las bandas, o incluso gente como Ozzy Osbourne o Judas Priest lo hicieron. Y creo que eso les ha asegurado su lugar inmortal como el referente quizá más importante del metal. Salvaje Podcast.